Formar parte del grupo de Jesús no significa que que el individuo, el discípulo, esté dispuesto a aceptar esa línea que Jesús propone, a compartir sus exigencias, a identificarse con su proyecto, por lo cual se puede estar en el grupo sin ser realmente discípulos. En el grupo de Jesús de esto trata el Evangelio del domingo, que es la última parte de ese largo discurso, esa reflexión tan importante que Jesús está teniendo en la sinagoga de Cafarnaúm acerca del pan vivo bajado del cielo, el pan verdadero mandado por Dios. Jesús se identifica con un alimento y él se propone como una carne que hay que comer y como una sangre que hay que beber para poder también tener vida definitiva. En el grupo de discípulos esto causa una fuerte reacción contraria. Dice el evangelista: consciente Jesús de que lo criticaban, sus discípulos les dijo: esto os escandaliza, y si vierais subir al hombre donde estaba al principio, es el espíritu quien da vida, la carne no es de ningún provecho. Las exigencias que os he estado exponiendo son espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros quienes no creen. Jesús es consciente de esta crisis, sabe que hay algunos en el grupo que no creen en sus palabras y que se escandalizan de esa manera que tiene Jesús de exponer el mensaje, porque Jesús está hablando de una vida que cuando se entrega por amor alcanza su plenitud, y Jesús está quitándole a la muerte cualquier poder, cualquier imagen negativa que impida a la persona poder ser una persona plenamente libre. Para los discípulos la muerte es el final de todo. Jesús quiere que cambie esa mentalidad. Por eso está diciendo, está hablando de su origen. Si vierais al hombre donde estaba al principio, Jesús está presentándose como el hombre realmente realizado, esa humanidad que ha alcanzado su plenitud. Pero Jesús va a manifestar esa plenitud en el momento máximo de su amor, que va a ser en la muerte. Y esa muerte no va a acabar con su vida, sino que al contrario, va a significar su glorificación, va a ponernos de nuevo en claro cuál es el origen de todo esto, que es el amor mismo del Padre. Y Jesús está diciendo que esa carne, que es expresión de la debilidad humana, de ese límite que los seres humanos tenemos, cuando está acompañada por el Espíritu es el don de amor, ese amor que se entrega por el bien de los demás, que esa carne pueda alcanzar también vida definitiva. Pero el ser carnal, la persona humana, en su debilidad, sin ese espíritu, sin esa capacidad de amar y de entregarse también por amor, pues esa persona se queda en lo mediocre, en lo banal. La carne, desde ese punto de vista, no tiene ninguna esperanza, ningún futuro. Por eso Jesús pone de nuevo en claro cuáles son las condiciones para seguirlo. Los discípulos se van a echar atrás, dice el evangelista. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron atrás y ya no andaban con él, porque lo que mueve a algunos o muchos del grupo de Jesús es la ambición, es ver a Jesús como una especie de líder que va a conquistar el poder. Jesús no ha venido para eso. A Jesús no le interesan las glorias humanas o esas ambiciones que caracterizan a la persona cuando está movida solamente por conquistar al poder. Jesús ha venido para dar la vida. Sus exigencias se manifiestan a través del servicio y eso es lo único que le interesa a él. Por lo cual, quien está movido por la ambición, pues no podrá ser nunca discípulo suyo y antes o después se echará atrás. Así que no son realmente discípulos los que están en el grupo de Jesús, y son más bien, digamos, aquellos que lo acompañan hasta el momento en que le puede ser cómodo, le puede interesar ese acompañamiento. Cuando Jesús pone en claro cuáles son las condiciones, se echan atrás y lo abandonan, lo dejan. Pero Jesús no se deja condicionar por esta crisis, por esta defección que se ha ocasionado dentro de su grupo, sino al contrario, preguntó entonces a los 12, ¿es que también vosotros queréis marcharos? Le contestó Simón Pedro, Señor, ¿con quién nos vamos a ir? Tus exigencias comunican vida definitiva, y nosotros creemos firmemente y sabemos muy bien que tú eres el consagrado por Dios. Simón Pedro habla en nombre como portavoz del grupo, diciendo que no hay ninguna esperanza fuera de Jesús. ¿Dónde vamos a ir? Pedro dice, tus
tus palabras o tus exigencias nos dan vida definitiva, porque Jesús no ha venido para enseñar doctrinas, Jesús ha venido para dar un testimonio, para él mismo mostrar su comportamiento, cómo hay que relacionarse, cómo hay que expresarse, cómo hay que orientar las propias actitudes para que los demás puedan obtener también esta vida. Y quien se identifica así con Jesús, pues tiene vida definitiva. Estas exigencias, pues, hacen que la persona humana se vaya desarrollando y pueda alcanzar su plenitud. Pedro ha dicho algo muy importante: fuera de Jesús no hay ninguna esperanza. Si uno no reconoce ese modelo de humanidad que Jesús propone, pues no podrá nunca desarrollarse, no podrá nunca alcanzar esa vida definitiva. Por lo cual, la propuesta de Jesús significa abandonar cualquier imagen, cualquier tentación que esté ligada al poder, cualquier ambición que lleve siempre a querer ponerse por encima de los demás y orientar esa misma vida, pues en una actitud de servicio, de solidaridad, de acogida, de trabajar por el bien de los demás. Esto permite a la persona entonces desarrollarse, identificarse con Jesús y tener también esta vida definitiva, y solo de esta manera podemos ser reconocidos como discípulos suyos.